Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Dedicamos un capítulo al tema que más ha revolucionado el fútbol en los últimos tiempos: el videoarbitraje, o como todos lo conocemos, el VAR. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Ese gesto del árbitro dibujando en el aire la pantalla ya se ha vuelto icónico. Hola Manuel, ¿qué tal? Más que icónica, necesaria. ¿Cuántas veces han rezado ya mucho los equipos por ver ese gesto en un partido? Sí, muchos pensaban que con el videoarbitraje acabarían las polémicas en el fútbol, pero eso no ha sido así. Se siguen produciendo situaciones difíciles de juzgar. Es que los fueras de juego son ya tan al milímetro que el espectador no tiene capacidad para distinguir si están o no en posición antirreglamentaria. En este aspecto, el VAR no ha acabado con la polémica. Pues a mí me parece hasta bien que no haya acabado con la polémica, porque un poco la salsa del fútbol reside en la polémica. Y aunque pensábamos que el VAR iba a quitar todos estos titulares del día siguiente en los partidos sobre los árbitros, lo único que han hecho ha sido seguir con ellos e incluso aumentarlos. Sí, lo primero que hay que puntualizar es cuándo interviene el VAR, porque esto no lo tiene claro todo el mundo. La FIFA establece 4 supuestos que son goles, penaltis, tarjetas rojas y errores a la hora de identificar a los jugadores. Y por otro lado, interviene cuando se dan errores de calado, de bulto. Deja siempre la decisión final en manos del árbitro. Es decir, el VAR no rearbitra. Y ni el árbitro, ni los jugadores, ni los entrenadores pueden pedirlo. Es el propio VAR el que le puede recomendar al árbitro que se acerque a la pantalla a revisar la jugada. Esto digo, es en teoría, porque yo creo que sí que se está rearbitrando, Juan. Sigue la jugada y de pronto a los 2 minutos se dice que se ha producido un penalti, por ejemplo, todo para y todo cambia. Sí que se está rearbitrando, me parece. El problema, Manuel, más allá del instrumento, que es el VAR y que es un instrumento que discutiremos si es mejor o peor, pero es útil, es el protocolo. Eso que llaman las reglas del VAR, que ahí es donde reside el quid de la cuestión. Porque, como tú decías, y según parece, está muy claro cuando se utiliza el VAR. Pero yo tenía entendido que solo se iba a hacer uso de esta herramienta cuando fuera una situación muy clara. Algo que no es discutible. El problema es cuando se empieza a utilizar en jugadas que se denominan grises, que para ti pueden ser una cosa y para mí son otra. Y por poner un ejemplo, la mano de Maradona en el Mundial, el VAR lo hubiera corregido. Y todos hubiéramos estado de acuerdo. El problema es cuando se empiezan a arbitrar jugadas que para unos pueden ser y para otros no. Tú estás hablando de la jugada de Maradona y bueno, ahí no se crea ninguna situación o ninguna percepción de injusticia. Hay que mantener esa sensación de que el deporte es justo, en este caso el fútbol es justo, porque si no se pierde tanto la limpieza de competición y yo creo que también el interés. Yo por lo menos como aficionado pierdo interés cuando veo que hay algo manifiestamente injusto. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que con el VAR habría más equidad en el fútbol. Yo no sé si eso ha sido así o no, pero desde luego creo que se sigue teniendo la sensación de que lo que tú decías de las jugadas grises, de que hay decisiones que no son objetivas, que dependen del criterio del árbitro. Y ahí cada árbitro, y en cada momento además del partido, pita a su aire. Claro, es que ese es el problema, que no hay un criterio unánime. Pero es que voy más allá, Manuel. Creo que es imposible que lo haya, porque hay jugadas que de verdad son muy interpretables. Hay árbitros que lo pueden considerar de una manera y otros de otra. Pero eso es irremediable, a no ser que se fijen unas reglas y unas interpretaciones muy claras. El problema es que el reglamento del fútbol no tiene esta claridad. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy clarificador. En el baloncesto, que es un deporte que poco tiene que ver con el fútbol, cada vez que el balón impacta en el pie, es pie. No existe la voluntariedad. Medir la voluntariedad es prácticamente imposible. Por tanto, en el fútbol, todas las normas están sujetas a la voluntariedad. Y medir eso, como decía, es muy complicado. Por tanto, ¿cómo van a hacer los árbitros una medición correcta de si quería o no quería? Sí, pero claro, llegados a este punto hay que decir que estos peros, estas objeciones que estamos haciendo no son tanto del VAR como del arbitraje en sí. Entonces, reconducimos, volvemos. ¿El VAR sí o el VAR no? Porque todavía hay discusión y todavía hay quien incluso está pidiendo que se quite el VAR. Para mí, desde luego,
VAR sí. Sí, siempre. Pero bien hecho, bien aplicado. Porque además es que creo que no hay vuelta atrás, que el videoarbitraje ya no tiene vuelta atrás. La sensación de injusticia que crea el ver algo que se está repitiendo en la tele y que se ha juzgado, se ha arbitrado de manera distinta, eso es horroroso. Y creo que el VAR no debe limitarse a los momentos puntuales que se han establecido hasta ahora. Creo que el árbitro que está sentado frente a la pantalla, otra discusión sería saber si debe ser un árbitro específico de VAR, entrenado en el VAR, en el videoarbitraje, o cualquier otro árbitro que el día anterior está pitando en el campo. Ese señor que está allí debe estar auxiliando, a mi juicio, todo el tiempo al árbitro que está en el campo. No es posible ver que se ha pitado una falta, incluso algunas con tarjeta, y que, por ejemplo, no ha habido contacto porque el jugador que llevaba el balón se ha resbalado, y tú que lo estás viendo y ves cómo le sacan una amarilla. En ese momento, el videoarbitraje debe intervenir de inmediato para decirle al árbitro, te has equivocado, no es que no sea amarilla, es que no es ni falta, y esto lo estamos viendo todas las jornadas. El problema, Manuel, es que si eso que tú dices sucediera, al final el fútbol se convertiría en un deporte prácticamente a reloj parado y cambiaría totalmente. Que ya está cambiando, es otro deporte, no tiene nada que ver. La llegada del VAR ha cambiado, eso está claro. Sí. Y con respecto a lo que tú decías, es que el problema del VAR sigue siendo esa persona que interpreta una imagen. Por tanto, la pregunta que yo te hago es, ¿se puede arbitrar viendo un fotograma? Se puede evitar errores de bulto, insisto. Para mí el VAR, la misión fundamental que tiene es la de evitar la sensación de injusticia que se tiene cuando manifiestamente se está viendo algo y en el campo el árbitro no lo ha visto o ha pitado una cosa contraria. ¿De dónde viene el VAR? El VAR viene, el protovar es la cámara lenta, la superlenta, la moviola, el hecho de que el espectador durante los años 80 y 90 va teniendo acceso a un modo de ver el fútbol distinto. En los años 40 y 50, pues lo que pitaba el árbitro era, cada uno discutía si el árbitro se había equivocado o no, pero no había manera de corroborar que lo que ese señor había juzgado era verdad o no, es que no había manera. Sin embargo, pues claro, hoy se ha llegado a dar, yo recuerdo un caso de un Inglaterra-Alemania, donde hay un gol fantasma. Sí. Y donde ese gol, el árbitro no lo juzga como gol, y sin embargo, en las videopantallas del estadio se está repitiendo el gol, y todo el mundo entero, en este caso de forma estricta, está viendo que el árbitro se ha equivocado. Bueno, pues la FIFA, la solución que puso la FIFA en ese momento fue que no se repitieran los goles en las videopantallas de los estadios. Hombre, esto es ridículo. Y ahí quería yo ir, porque es que el arbitraje se ha resistido durante muchos años a contar con esta ayuda de la tecnología. Hace mucho tiempo, tú citabas el baloncesto y hay otros deportes que ya hace mucho tiempo que cuentan con esta ayuda tecnológica y que permite un juego más justo, insisto. Es el objetivo del videoarbitraje, la justicia. A mi juicio, los árbitros no han querido el VAR porque ellos mismos tienen miedo, sí. Se ven cuestionados, se sienten inseguros. Creen, en última instancia, que rectificar les resta autoridad. Este es el quid de la cuestión para mí. Y yo creo que no tienen razón. Que lo que más autoridad le quita a un árbitro es que se esté poniendo de manifiesto que están tomando decisiones que son injustas y que tú la estás percibiendo como espectador. Pues a mí me da la sensación, Manuel, de que sí que les da seguridad, porque tienen una red, tienen un salvavidas y lo pueden utilizar. Pero insisto en lo de antes, ¿cuál es el problema? Que el árbitro que está en el campo no sabe el tamaño del salvavidas que tiene en el VAR. El árbitro que está en el VAR a veces le ayuda y a veces no le ayuda. ¿Y por qué digo esto? No dudo de que los árbitros del VAR quieran ayudar a los que están en el campo, son sus compañeros. El problema es que para el del campo una misma jugada puede ser una cosa y para el del VAR puede ser otra. Y cuando entran a rearbitrar estas situaciones es cuando se producen las protestas de los equipos. Insisto, nadie puede dudar de jugadas que son muy claras. Todos estaremos prácticamente de acuerdo. El problema es cuando en algunas ocasiones las rearbitran y en otras no. Y ahí viene la duda. ¿Por qué entran en algunas y en otras no? Pues al final, simple y llanamente, porque cada árbitro tiene una percepción del juego. Y déjame que te ponga un ejemplo. Si a poco que se haya jugado al fútbol, se entenderá que un contacto leve en una carrera a máxima velocidad es tan importante como un contacto más duro sin tanta velocidad. ¿Qué pasa? Que esto es difícil rearbitrarlo, porque en un fotograma, en una cámara lenta, un toque leve
no parece penalti o no parece una acción como para señalar falta. Pero hay que señalarla. Por tanto, el criterio del árbitro ahí es muy importante. Y esas cosas solo las puede percibir el árbitro de campo. Eso es así. Al menos en mi opinión. Sí, pero todo lo que quede a criterio del árbitro va a ser siempre polémico. Porque una misma jugada se juzga de una manera y a la siguiente jugada en el siguiente lance, la misma situación o una situación parecida se juzga de otra. Y ahí es donde surge la suspicacia y se tiene la sensación de que se está arbitrando a favor o en contra de un equipo concreto. Siempre yo creo que los equipos grandes tienen un favor arbitral. Y esto es innegable. Entonces, cuando ves a los dos equipos grandes, en este caso el Barcelona y el Madrid, discutiendo a ver quién está siendo más favorecido, si uno u otro, pues el resto de equipos la verdad es que asisten a un debate muy injusto para ellos, muy injusto. A mí me gustan las normas claras, que no se prestan a interpretación. Lo que sí es cierto es lo que tú dices, que no todas las normas pueden ser tan claras, o no todas las situaciones pueden ser tan claras como una mano o como un fuera de juego, que es una cuestión geométrica. Yo sigo pensando que el VAR es una herramienta muy útil, que hay que perfeccionarla. Es una herramienta muy joven, tiene apenas unos años. Ha venido para cambiar el fútbol, ha venido para mejorar el fútbol y estoy convencido que lo va a hacer. Pero es una cuestión de tiempo y de ajustar. Y por supuesto de tener un criterio común que lo utilicen absolutamente todos los árbitros y que sepan que esa línea entre el blanco y el negro tiene que existir. Los grises no pueden ser rearbitrados. Las jugadas claras sí deben ser sancionadas. Muy interesante la puntualización. Pues habrá que volver sobre esto porque yo creo que el VAR va a seguir dando que hablar mucho tiempo. Acabamos este mano a mano. Hay que recordar que nosotros no tenemos pausa de hidratación y ya estamos pidiendo la hora al árbitro, aunque lo hayamos criticado. Juan, un abrazo. Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.